En ese momento, Sito Miñanco comprendió algo que nunca había aceptado del todo. La cárcel ya no era la amenaza principal. Había pasado años preparándose para ese escenario, calculando condenas, asumiendo el encierro como una variable más del juego. Si esta historia te incomoda es porque no habla de castigos evidentes. Nadie le gritó esa verdad, nadie se la puso delante en un papel, simplemente empezó a sentirse en el ambiente. La presión que lo rodeaba ya no buscaba encerrarlo, buscaba algo más limpio y definitivo. Se notaba en el tono de ciertas conversaciones, en las miradas que ya no preguntaban cuánto tiempo, sino cuánto silencio. A Sito Miñanco empezaron a ofrecerle un futuro donde la cárcel era solo el principio. No estaba esposado, no había sentencia firme, pero el margen se estrechaba de una forma distinta. El sistema no quería solo su cuerpo fuera de circulación, quería a su nombre neutralizado. En algunos despachos se hablaba de él como de un problema que debía resolverse sin ruido, en otros como de una oportunidad para cerrar etapas pendientes. Lo inquietante era la calma con la que todo avanzaba. No había urgencia ni amenazas directas, solo la sensación de que el tiempo ya no jugaba para él. Antes, el encierro era el peor escenario imaginable. Ahora empezaba a aparecer una opción menor comparada con lo que se insinuaba. Sito percibía que el verdadero riesgo no era perder la libertad física, sino perder la capacidad de decidir desde dentro. Porque una cosa es entrar en prisión sabiendo quién eres, y otra muy distinta salir convertido en alguien irrelevante, diluido, utilizable. Cada día aparecían señales pequeñas, casi invisibles, que apuntaban en esa dirección. Conversaciones que se cortaban, intermediarios que hablaban de estabilidad, de cerrar heridas, de pasar página. Nadie mencionaba la palabra traición, pero flotaba en el aire. Sito entendió que lo estaban empujando hacia una elección incómoda, aceptar un encierro controlado y una desaparición lenta, o resistir sabiendo que el precio sería más alto. La cárcel ya no era el final de la historia, era solo una parte del trato. Y aceptar ese trato significaba algo peor que entrar, significaba dejar de decidir cómo salir. Si quieres seguir esta historia es porque sabes que hay momentos en los que el encierro no es lo más peligroso. A veces, lo verdaderamente irreversible es lo que se acepta para evitarlo. Durante mucho tiempo, la cárcel había sido un límite claro. Para Sito Miñanco, entrar significaba pagar una deuda concreta y salir con la identidad intacta. Pero ahora el escenario había cambiado. Si sigues aquí es porque entiendes que no todos los castigos se miden en años. La presión que lo rodeaba ya no buscaba únicamente una condena, buscaba redefinirlo. Se notaba en la forma en que ciertas personas hablaban de futuro, no del suyo, sino del que convenía a otros. Nadie le pedía explícitamente que hablara. Nadie le exigía un nombre sobre la mesa. El mensaje era más sutil y por eso más peligroso. Había una expectativa silenciosa de colaboración indirecta, de gestos mínimos que cerraran asuntos pendientes. Sito percibía que la cárcel podía convertirse en un marco perfecto para eso, un lugar donde el tiempo desgasta, donde las versiones se ajustan y donde el silencio se administra. El riesgo ya no era estar dentro, sino salir condicionado. Cada conversación dejaba una sensación incómoda, como si alguien estuviera calculando no cuánto tiempo pasaría encerrado, sino qué quedaría de él después. El entorno empezaba a comportarse como si su papel estuviera decidido. Algunos aconsejaban prudencia, otros hablaban de estabilidad, de acuerdos razonables, de evitar males mayores. Nadie utilizaba palabras duras, pero todas apuntaban en la misma dirección. Sito entendió que ese lenguaje no buscaba su bienestar, buscaba control. Aceptar ese marco significaba permitir que otros definieran los límites de su historia. No había violencia en la propuesta, solo desgaste. No había amenazas visibles, solo consecuencias implícitas. Y eso lo volvía más difícil de combatir.
porque resistirse a lo invisible exige más claridad que enfrentarse a un enemigo frontal. En ese punto, Sito empieza a notar que la cárcel, tal como se la presentan, ya no es un castigo, sino una herramienta. Una herramienta para ordenar silencios, para fijar versiones, para convertir una trayectoria incómoda en algo manejable. Y cuando entiende eso, también entiende que el verdadero peligro no es perder años de libertad, sino perder el control del relato. Permanecer dueño de ese relato empieza a costar más que cualquier condena conocida. Si alguna vez te has preguntado por qué algunos prefieren asumir golpes visibles antes que aceptar acuerdos silenciosos, este es el momento exacto en el que esa lógica cobra sentido. Aquí empieza a quedar claro que no todo encierro es igual, y que no todas las salidas son realmente salidas. Con el paso de los días, Sito Miñanco empieza a identificar al verdadero antagonista. No es una persona concreta ni un nombre que pueda señalarse. Es un mecanismo. Si sigues aquí es porque sabes que los sistemas no necesitan odio para destruir, solo constancia. Jueces, informes, decisiones administrativas, tiempos procesales que se estiran o se encogen según convenga. Todo parece correcto, legal, impecable, y precisamente por eso resulta asfixiante. No hay lugar para el error impulsivo ni para el gesto teatral. Cada paso está pensado para que cualquier movimiento suyo parezca una confirmación de culpa o una aceptación tácita de las reglas impuestas. El sistema no le exige una traición directa, le ofrece algo más eficaz, una normalización controlada. Convertirse en un caso cerrado, en un expediente ordenado, en una historia que deja de incomodar. Sito entiende que esa lógica no busca justicia, busca estabilidad. Y la estabilidad, en ese contexto, significa silencio administrado. Observa cómo incluso antiguos enemigos se mantienen al margen. No celebran, no atacan, no interfieren. Saben que cuando la maquinaria se activa, lo inteligente es no estorbar. Esa ausencia de confrontación confirma que esta vez no hay margen para el juego habitual. No se trata de ganar tiempo ni de negociar fuerza, se trata de no ser absorbido. Cada retraso, cada gesto burocrático, cada palabra neutra suma presión sin levantar sospechas. El desgaste no es visible desde fuera, pero por dentro es constante. Sito percibe que el objetivo final no es encerrarlo, sino convertirlo en una figura inofensiva incluso antes de que una sentencia exista. La prisión aparece como un escenario útil para eso, un espacio donde la narrativa puede ser moldeada sin prisa. Frente a él no hay voluntad que pueda quebrarse, sino una estructura que no se cansa. Y cuanto más la observa, más claro resulta que no espera errores grandes, espera cansancio. Espera que él mismo llegue a la conclusión de que adaptarse es más sensato que resistir. En ese punto queda claro que el conflicto ya no es externo, es interno. No se trata de vencer al sistema, sino de decidir hasta dónde está dispuesto a dejarse definir por él. Si alguna vez te has preguntado cómo actúa un enemigo que no levanta la voz, este es el momento exacto en el que su presencia se vuelve evidente. Aquí empieza la fase en la que el desgaste sustituye a la amenaza. Y resistir deja de ser físico para volverse mental. No todos soportan ese tipo de presión. La presión empieza a filtrarse en lo más cercano. Ya no se queda en informes ni en decisiones abstractas, entra en la rutina diaria. Para Sito Miñanco ese cambio es inmediato. Si sigues aquí es porque sabes que cuando el entorno se ve afectado, el margen real se reduce. Cambian horarios, se repiten rostros, aparecen controles donde antes no los había. Nada es explícito, pero todo se acumula. La sensación de observación constante no busca provocar, busca cansar. Cada gesto cotidiano requiere más atención de la habitual. Cada desplazamiento se vuelve una elección. En ese clima, incluso las conversaciones más simples adquieren un peso distinto. Hay frases que ya no se terminan, silencios que se alargan más de lo necesario, miradas que miden consecuencias antes de asentir.
Cito entiende que esta fase no pretende arrancarle una decisión rápida, pretende erosionar su capacidad de sostenerla. La presión no grita, insiste, y en esa insistencia se vuelve peligrosa. Incluso quienes permanecen cerca empiezan a sentir el efecto, no por desconfianza, sino por agotamiento. El miedo no aparece como pánico, aparece como prudencia excesiva. Nadie quiere ser el error que confirme una sospecha. Nadie quiere ser el punto débil de otro. Ese aislamiento progresivo no se impone, se acepta. Poco a poco, el círculo se estrecha sin que nadie lo ordene. Cito percibe que el verdadero objetivo es hacerle sentir que permanecer es más costoso que ceder. No en términos dramáticos, sino en desgaste continuo. Dormir menos, pensar más, medir cada palabra. La presión se convierte en una presencia estable, casi normal. Y ahí está el riesgo. Cuando lo anormal se normaliza, las concesiones empiezan a parecer razonables. Cito lucha contra esa inercia, no reaccionando sino observando. Sabe que cualquier respuesta impulsiva sería utilizada como confirmación. Resistir aquí no significa enfrentarse, significa no perder claridad. Porque en este punto el error más grave no sería caer, sería cansarse. Si alguna vez te has preguntado cómo se rompe a alguien sin tocarlo, esta es la fase exacta en la que el desgaste intenta hacer el trabajo sucio. Aquí es donde muchos aceptan acuerdos que nunca habrían considerado al inicio. No por convicción, sino por alivio. Y ese alivio siempre tiene un precio oculto. La presión no obliga, sugiere. Y cuando se acepta la sugerencia, el margen ya ha desaparecido. Cito lo sabe, y por eso cada día se convierte en una prueba silenciosa. No de fuerza, sino de resistencia mental. En este punto aparece la salida que parece razonable. No llega como una orden ni como una amenaza, llega como una sugerencia bien formulada. Para Cito Miñanco, la propuesta se presenta envuelta en palabras como estabilidad, discreción y futuro controlado. Si sigues aquí es porque sabes que las trampas más eficaces no parecen trampas. No se le pide una confesión abierta ni un gesto espectacular, solo pequeños ajustes. Cambiar el tono, aceptar ciertos límites, dejar que otros gestionen lo que antes decidía él. La promesa es clara. Menos presión, menos desgaste, una vida más previsible. No es una derrota pública, es una retirada ordenada. Muchos la aceptarían sin pensarlo demasiado. El problema es lo que se pierde a cambio. No se pierde solo margen de maniobra, se pierde el derecho a marcar el final. Cito analiza esa salida con frialdad. Conoce ese lenguaje, reconoce ese ritmo. Sabe que los acuerdos que se presentan como temporales rara vez lo son. Cada concesión crea una dependencia nueva. Hoy cedes un poco para respirar, mañana necesitas ceder más para mantener ese aire. La salida fácil no destruye de golpe, desgasta con paciencia, y por eso resulta tan peligrosa. Porque no duele al principio, se disfraza de alivio, de solución madura, de decisión responsable. Pero detrás hay una renuncia silenciosa a decidir. El sistema no le exige que desaparezca de inmediato, solo que deje de incomodar, que pase de ser un problema activo a un recuerdo gestionable. La tentación es real, porque promete descanso, promete que el entorno dejará de apretar, promete que la normalidad volverá, pero Cito entiende que esa normalidad no sería suya, sería una versión administrada, vigilada, condicionada. En ese punto la mente empieza a negociar consigo misma. Hoy acepto esto, mañana recupero aquello. Hoy bajo el perfil, mañana vuelvo a subirlo. Es una lógica tranquilizadora, casi humana. Pero también es una trampa conocida, porque cuando quieres darte cuenta, ya no eliges, solo reaccionas. La salida fácil no es una puerta. Es un pasillo largo que te aleja de la decisión real. Aquí es donde muchos confunden supervivencia con renuncia.
Y aquí es donde Cito empieza a entender que aceptar esa salida no sería evitar la caída, sino decidir cómo desaparecer lentamente. Permanecer implica asumir un precio mayor, pero también conservar algo esencial: la capacidad de decir cuándo basta. Y eso es exactamente lo que esta salida intenta arrebatar. Si alguna vez te has preguntado por qué algunos rechazan acuerdos aparentemente sensatos, este es el punto exacto. El momento de la decisión no llega con dramatismo ni con gestos visibles. Llega en silencio, cuando ya no queda nadie a quien convencer. Para Cito Miñanco, elegir no consiste en comparar ventajas, sino en aceptar qué pérdida está dispuesto a asumir. Si sigues aquí es porque sabes que las decisiones reales no buscan aplausos. Todo lo anterior ha ido cerrando el espacio hasta dejar solo dos opciones claras: ceder para aliviar la presión ahora, o permanecer sabiendo que el coste será constante. No hay garantías en ninguno de los dos caminos, solo coherencia o renuncia. Cito repasa cada escenario sin épica. No piensa en ganar, piensa en no desaparecer. Entiende que aceptar la salida fácil resolvería el presente, pero entregaría el futuro a manos ajenas. La mente intenta negociar, propone términos, busca excepciones. Pero la claridad llega cuando comprende que negociar aquí sería aceptar que otros definan cuándo termina su historia. El sistema espera cansancio, espera un gesto pequeño que confirme la adaptación, y ese es el punto exacto en el que decide no darlo. No hay alivio en esa elección, hay dirección. Permanecer no significa resistir sin límites, significa no ceder el timón. Significa aceptar que la presión continuará, pero no en los términos que otros dictan. En ese instante, la decisión deja de ser táctica y se vuelve identitaria. No se trata de hoy, se trata de mañana. El silencio que acompaña ese momento no es vacío, es concentración. Todo lo acumulado converge en una certeza simple. Ceder resolvería el conflicto inmediato, pero borraría la capacidad de decidir después. Cito elige cargar con la presión y no con la ausencia. No porque sea más fácil, sino porque es lo único que aún le permite decidir. Si alguna vez te has preguntado cómo se define a alguien bajo presión extrema, no busques discursos ni gestos públicos. Observa qué está dispuesto a perder para no dejar de ser quien es. En ese punto no hay vuelta atrás, solo una línea que se cruza. Todo lo que ocurre después nace de esa elección silenciosa. Permanecer no garantiza victoria, pero rendirse garantiza que otros escribirán el final. Y Cito decide no entregar ese derecho. Asume el precio completo, consciente de que nadie lo compartirá. La decisión está tomada, aunque nadie la oiga. Y ese silencio es, en sí mismo, una respuesta. Aquí termina la espera y empieza la consecuencia. Lo demás ya no depende de promesas, depende de sostener lo elegido, cada día, sin atajos, sin testigos, sin aplausos. La reacción no llega como un golpe, llega como un ajuste. El mundo alrededor de Cito Miñanco no se detiene ni se escandaliza, simplemente recalcula. Si sigues aquí es porque sabes que después de una decisión firme viene la comprobación. Algunos esperaban señales de cansancio, otros una rectificación discreta. No ocurre ninguna de las dos. El sistema responde con movimientos mínimos, casi invisibles, diseñados para medir resistencia. Puertas que no se abren del todo, tiempos que se estiran, interlocutores que cambian sin explicación. No hay castigo ejemplar ni concesión clara. Hay observación. Cito entiende que esta fase es peligrosa porque confunde. No ofrece conflicto abierto ni alivio inmediato. Exige constancia. Cada día cuenta como una confirmación silenciosa de que la decisión fue real. Antiguos aliados no regresan, pero tampoco desaparecen. Mantienen distancia, evalúan. Quienes apostaban por su desgaste retrasan movimientos, esperan un error que no llega. La presión cambia de forma y se vuelve selectiva.
Ya no es general, apunta a detalles, un trámite que se complica, una rutina que se altera, una certeza que se pone a prueba. Cito percibe que el entorno ha aceptado algo incómodo. No se ha diluido. Eso obliga a reordenar planes que dependían de su adaptación. No hay victoria en ese reconocimiento, solo una nueva posición en el tablero. Permanecer ha modificado el cálculo ajeno y, con ello, el riesgo. Ahora cualquier paso puede ser interpretado como desafío o debilidad. La reacción del mundo no es ruido, es reposicionamiento. Y ese reposicionamiento crea un espacio inestable donde nada está cerrado. Si alguna vez te has preguntado qué ocurre después de decir no sin levantar la voz, este es el resultado. No aplausos, no castigos inmediatos. Un equilibrio tenso que exige coherencia constante. Cito asume que esta reacción es parte del precio. No esperaba comprensión, esperaba consecuencia. El mundo no perdona la firmeza, la examina. Y en esa examinación lenta se define quién aguanta cuando el plan original deja de funcionar. Nada vuelve a ser igual, aunque nadie lo admita. Todo se observa dos veces, y ese retraso colectivo es la señal más clara de que la decisión ha alterado el curso previsto. Lo que viene después ya no depende de promesas ni de amenazas, sino de sostener la misma postura sin exhibirla. Porque cuando el mundo se reajusta, el margen existe solo para quien no se mueve por reflejo. Permanecer aquí implica aceptar que la prueba no es un día, es una secuencia. Y cada jornada cuenta. Sin explicaciones, sin dramatismo, solo consecuencia. El final no llega como una conclusión clara, llega como una permanencia incómoda. No hay cierre definitivo ni sensación de victoria. Lo que queda es el peso. Para Cito Miñanco, el precio de no desaparecer no se paga de una vez, se paga con el tiempo. Si has llegado hasta aquí es porque entiendes que algunas decisiones no buscan ganar, buscan no ceder. La presión no se disuelve, se convierte en una compañía constante que redefine cada movimiento. El entorno termina aceptando esa nueva realidad, no porque sea justa, sino porque es estable. El sistema ajusta, los ritmos se enfrían, la urgencia se diluye. Nada se resuelve del todo, pero tampoco se cierra como estaba previsto. Ese desenlace incompleto es la consecuencia directa de haber elegido permanecer. Cito paga con calma forzada, con vigilancia prolongada, con un margen de error mínimo. No hay descanso real, solo adaptación continua. La historia no termina con un triunfo visible, termina con una posición sostenida. Y sostener una posición bajo presión tiene un coste que no todos están dispuestos a asumir. Años después, lo que permanece no son los detalles técnicos ni las maniobras legales. Permanece el recuerdo de un momento en el que rendirse era lo lógico. Ahí está la incomodidad. Porque recuerda que incluso cuando todo empuja hacia la dilución, existe la posibilidad de no elegir lo fácil. No se trata de admiración ni de absolución. Se trata de comprender el precio real de mantenerse. El coste no es simbólico, es cotidiano. Se paga en silencio, en tiempo, en renuncias que no se anuncian. Pero también se conserva algo difícil de medir: la capacidad de no haber entregado el final. Esta no es una historia sobre ganar, es una historia sobre no desaparecer. Y esa diferencia, aunque sutil, define cómo se recuerda un nombre cuando el ruido se apaga. Si alguna vez te has preguntado qué queda después de una decisión así, la respuesta no es cómoda. Queda la vida que sigue, con todas sus consecuencias, y la certeza de que no todo final se mide en victorias visibles. No hay moraleja simple ni lección tranquilizadora, solo un hecho persistente. A veces resistir no cambia el mundo, pero cambia la forma de atravesarlo. Y ese cambio silencioso es el verdadero legado de esta historia. Permanecer tuvo un precio. Desaparecer habría tenido otro. Al final, lo único que queda es la elección y su peso. Y ese peso no se comparte. Se carga en silencio. Hasta el final.
Si esta historia incomoda es porque no ofrece salidas limpias ni respuestas cómodas. Solo muestra lo que ocurre cuando el poder se queda sin salidas.